Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir, Géminis, al universo. Aquí Géminis, con este 7 de bastos, se ve que muchos de ustedes están luchando por mantener su posición. Puede ser que lo estén haciendo en su puesto de labor o que tengan algún pequeño emprendimiento y estén pues enfrentándose a la opinión o a la competencia con muchas personas. Esto podría referirse en tu trabajo a que hay personas que están en contra tuya o no tienen la misma opinión que tienes tú y quieren quizás tener tu mismo puesto de trabajo o tener tu mismo salario, y por supuesto están en una constante lucha, en una constante competencia. Si tienes un pequeño emprendimiento, pues definitivamente esto podría estarse refiriendo a personas que están compitiendo por el mismo cliente. Cuando las personas tienen un negocio de un tipo, pues hay muchos negocios de ese mismo tipo quizás alrededor o cerca, y negocios que están compitiendo por el mismo tipo de cliente. Esto puede referirse perfectamente a esto. Pero aquí ustedes tienen en esta carta del 7 de bastos, aquí ustedes tienen una posición ganadora, una posición beneficiosa para ustedes. Están en control de la situación. Aunque la situación es poco fácil y la batalla es dura, aquí ustedes están en posición de ganar. Es como que ustedes tienen la razón o ustedes tienen los medios para ganar sobre la situación adversa que está alrededor de ustedes. Y el As de Oros acá anuncia la llegada de noticias de dinero. Puede ser un regalo, puede ser un bono, puede ser una inversión que les va a estar rindiendo espectaculares rendimientos. Esto es algo que ustedes, algo que ustedes no lo esperaban. Esto es una ganancia que llega de golpe. Aquí no tuvieron que hacer ningún esfuerzo ni trabajo previo. Esto va a llegar porque va a llegar. Aquí esto les va a estar generando muchísima satisfacción, felicidad y éxtasis. Y dinero, por supuesto. Así que esto es algo que le llega que ustedes no habían previsto. Algo que les va a llegar quizás de pronto a decir, wow, me llegó tanta cantidad de dinero, pude resolver X cosas que quería resolver. Y definitivamente eso les va a estar llegando. Y el Rey de Copas, por su parte, acá anuncia la intervención de un hombre que es justo, un hombre que es responsable y equilibrado. Esta persona puede ayudarte en que los asuntos emocionales, afectivos, no se desborden. Acá esta persona puede ayudarte a que tomes decisiones guiadas por la razón, la equidad y la inteligencia. Esta persona va a estar asegurando acá que si tú necesitas tomar decisiones o necesitas solucionar algo, esto vaya a ser equilibrado, vaya a ser sin que se involucren emociones. Aquí esta persona te aporta estabilidad, te aporta claridad en momentos en que tú vas a requerir hacer un juicio justo de las cosas, y esta persona representa para ustedes un apoyo confiable. Esto puede ser un padre, un hermano, un esposo, un hijo o una figura masculina que los va a estar ayudando, que los va a estar apoyando. Si me dices, no tengo ninguna figura masculina cerca de mí, pues entonces váyanse para el otro lado. Esto podría referirse a un guía espiritual, a tus ángeles de la guarda que siempre van a estar ahí contigo, al creador si crees en él, en fin, sea lo que tú creas, esto es una figura masculina que te va a estar apoyando, que te va a estar ayudando y que te va a estar soportando. Todo lo que tú necesitas, esta persona o esta figura te lo va a estar brindando para tu mejor beneficio. Si no es una figura masculina que tienes cerca y puede ser una de estas entidades, pues definitivamente pide su ayuda. Y el 4 de copas me está hablando de que acá hay una oportunidad que ustedes podrían estar no viéndola, porque pueden estar abstraídos en su mundo, pensando quizás en las dificultades que tienen, y esta oportunidad se presente y simplemente ustedes no la vean, o que la estén viendo, pero que estén pensando que no es lo suficientemente buena para tomarla en cuenta, que tiene algunos desperfectos o que tiene algunas cosas que no son compatibles con ustedes, y definitivamente aquí o no la están viendo o simplemente la ven, pero no la van a estar tomando. Vamos ahora con más para Géminis.
Aquí Géminis, con esta carta del ermitaño, definitivamente te va a estar llevando una información que ustedes necesitan conocer. Acá vas a estar recibiendo alguna señal, alguna advertencia, algo que ustedes necesitaban conocer. Esto es una persona que ya recorrió ese camino y te va a dar esta información. Puede ser que no sea una persona, una guía física como tal, pero sí podría referirse a que esta información la vayas a estar encontrando en algún video que busques, información en algún libro que te leas. Esta información está disponible. Esto es alguien que ya recorrió ese camino y te lo va a estar enseñando y te lo va a estar mostrando, pero evidentemente tú tienes, por supuesto, que encontrar esta información. Aquí ya no vas a estar, cuando la leas, cuando la veas, cuando lo escuches, aquí ya no vas a estar caminando a ciegas. Aquí el conocimiento que tú necesitas está disponible. Así que aquí va a haber un logro de la verdad. Vas a ver con claridad qué paso dar en lo que tú querías hacer para asegurar el camino. Aquí esto que tú estabas aquí entretenido, distraído, vas a ver exactamente qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que decidir. Si es una oportunidad, aquí la vas a poder estar viendo. Y si te pensabas que era pequeña o que no sabías, no te decidías porque no sabías cómo enfrentar la situación, con el ermitaño están diciendo de que sí, de que aquí te va a estar llegando la información que necesitas. Vas a estar recibiendo señales, vas a estar recibiendo advertencias y vas a estar recibiendo guía. También estén atentos a sus sueños, porque en los sueños también podrían estar recibiendo esa información. Si me dices, yo no recuerdo mis sueños, pues nada, háganse un diario de sueños y tienen 5 minutos después que despierten para copiar todo lo que soñaron. Ahí les puede estar llegando muchísima información. Y no solo que les llegue, ustedes la pueden pedir. Dime cómo salgo de tal situación. Dime qué es lo que me está pasando con aquello, con esto. ¿Cómo salgo? Y en los sueños van a venir las respuestas que ustedes necesitan. El hierofante me está hablando de que acá se va a estar aprobando o formalizando algo que ustedes necesitaban formalizar, algo que necesitaban hacerlo oficial, algo que necesitaba ser reconocido. Acá es algo que es lo correcto según las normas. Podría ser que acá ustedes, si tienen un trabajo o si querían algún tipo de trabajo, esto podría referirse a algún tipo de institución donde las cosas se van a estar estableciendo, se van a estar normalizando. Si es algún pequeño emprendimiento o un emprendimiento que querían hacer, pues acá el hierofante puede referirse a que quizás esté obteniendo las certificaciones, las regulaciones, o sea, lo que tú necesites obtener quizás de algún tipo de institución para poder echar a andar ese negocio que tú quieres, ¿ok? Acá puedes estar recibiendo ese tipo de autorizaciones. Así que aquí está el hierofante que te dice que sí, que todo lo que sea con cuestiones de obtener permisos, regulaciones, certificaciones, lo vas a estar obteniendo. Sea para tu trabajo, porque a veces para los trabajos también se necesitan cierto tipo de certificaciones, ¿ok? Puede ser para tu trabajo, tu pequeño emprendimiento, pero lo vas a estar obteniendo. Y el carro, pues señores, el carro es avances, logros, triunfo, es victoria. Es que vas en buen camino. Y no solo es triunfo y victoria y logros, no, también el carro se refiere a que si existe algún obstáculo en el camino, como este 7 de bastos, esto se elimina, esto se termina, esto se quita del camino. El carro no solo es triunfo, el carro también te quita cualquier bloqueo que tú tengas en el camino. Pidan ayuda, señores, porque esta energía para desbloquearle su camino está disponible. Siempre está disponible para todos, repito, pero Géminis, aquí tienes esta energía del carro pues muchísimo más disponible, más accesible, la tienes más como que a petición. Y la carta del colgado, para finalizar, pues vas a estar entendiendo por qué te estaba ocurriendo toda esta situación. Acá el colgado dice que quizás ahora mismo tú estés viendo las cosas que no te están saliendo como tú quieres que te salgan, que ves las cosas patas arriba, pero definitivamente el colgado te dice que vas a estar viendo las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Aquí tú vas a ver por qué te estaban pasando las cosas, que es como decía el ermitaño, vas a recibir información de a dónde ir, de qué hacer, de dónde seguir. Pues el colgado te lo ratifica, te está diciendo que por fin vas a ver las cosas tal y como son, porque las vas a ver desde otro prisma, desde otro ángulo, desde otra óptica. Vas a verlo diferente, ¿ok? Vamos con el oráculo de Lenormand para ustedes.
Uy, saltaron demasiadas cartas. Wow. Acá Géminis va a haber una conversación relacionada con esta mujer mayor. Puede ser que tú seas la mujer mayor. Si no eres una mujer mayor, pues esto va a estar relacionado con esta persona. Pueden haber llamadas, intercambios rápidos, mensajes, incluso algún tipo de preocupación excesiva con respecto a esta persona. Pero el Clover aquí viene a suavizar la situación y te está diciendo que después de esta inquietud, después de estas conversaciones o estos mensajes, aquí va a llegar un golpe de suerte, una oportunidad pequeña pero favorable. Aquí algo se va a estar resolviendo mejor de lo que parecía. Y el trébol habla de un alivio, de un respiro y de algo que salió bien al final en esta situación, en este tipo de conversación, que las cosas van a estar saliendo bien. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la sabiduría. Wow, salió una carta disparada. Aquí con esta carta, Géminis, te están diciendo que mientras te esfuerzas por crear una vida próspera, quizás te encuentres con percances imprevistos que te obliguen a cambiar de dirección. Que esto es algo bueno, que no hay nada que temer, que tal vez fue otra persona la que recibió quizás la oportunidad que lamentablemente tú esperabas y tal vez estabas planeando por algo que de repente has entendido que no es tu bien supremo. Puede ser que no tengas claro al 100% cuál es tu destino o qué es lo que quieres elegir. Pero si sabes que las cosas no están yendo como tú lo habías planificado. Las circunstancias no están bajo control ahora mismo. Espera que todo va a salir bien, incluso mejor de lo que tú habías planificado. Así que definitivamente, Géminis, ten fe, y es lo que te decía el colgado. Puede ser que las cosas ahora estés viendo que no te están saliendo exactamente como tú querías o como habías planificado, pero eso es lo mejor que te puede pasar porque aquí el carro está garantizando pues definitivamente tu triunfo. Y el Clover te dice que sí, que todo va a estar cambiando, que vas a tener muchísima suerte. Así que, Géminis, déjame en los comentarios para manifestar. Yo soy la persona que tiene la mejor suerte del mundo. Yo soy la persona que tiene la mejor suerte del mundo. Y nos vemos en el próximo video, Géminis. Hasta la próxima.